Eskerrik asko gurekin izateagatik eta egun on guztioi. Me acompañan en la mesa Lidia Milibia, la viceconsejera de Políticas Sociales, y Javier Vicandi, el director de Atención a la Ciudadanía, Innovación y Mejora de la Administración. Hoy presentamos, junto al Departamento de Gobernanza y Autogobierno, una actuación más en un proceso dirigido a un colectivo vulnerable como es el de las mujeres víctimas de violencia. Es un gran paso y estamos orgullosos de que este sea uno de los proyectos en el que más nos esforzamos desde la Administración para impulsar un lenguaje claro y una lectura fácil. En el ámbito de la violencia que sufren las mujeres, las instituciones tenemos claro que uno de los retos que tenemos que abordar es el de acercarnos a estas mujeres para poder ayudarlas más, siendo más accesibles. Y tenemos que estar a su alcance y proporcionar herramientas para que puedan salir de esa situación que en algunas ocasiones perdura mucho en el tiempo. Las mujeres que sufren violencia a menudo se sienten desamparadas sin saber a dónde acudir. Y esta guía resume los recursos que las administraciones vascas ya tenemos en marcha para atenderlas de una forma sencilla y ordenada. Esta guía es una herramienta muy útil y esperemos que les ayude a salir de esta situación. Además, esta guía puede ser usada también por los profesionales que atienden a estas mujeres, como agentes de los diversos cuerpos de seguridad, profesionales sanitarios, de la abogacía o de los servicios sociales, entre otros. También por las familiares y por las personas allegadas de las víctimas para que puedan empoderarse y dar consejos basándose en una información concreta y real sobre las actuaciones y los recursos existentes. En la guía también se ofrece una serie de pautas sencillas para que sepamos identificar cuando una mujer está sufriendo violencia, no solo por el hombre que ha sido o es su pareja, sino también por algún hombre de la familia que no es pareja o por su expareja. Así, se incluyen delitos contra la libertad sexual como pueden ser la agresión sexual, el abuso sexual y el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución forzada, la explotación sexual, la corrupción de menores y mutilación genital femenina, también la trata de mujeres y de niñas, los matrimonios forzados, la esterilización forzosa y el acoso sexual y laboral en el entorno laboral, entre otras cuestiones. Hoy os presentamos esta nueva guía que, como os comentábamos, fue editada por primera vez en el año 2015 y que hemos actualizado con una serie de mejoras. Hemos editado 100.000 ejemplares, 75.000 en lenguaje claro y 25.000 en lectura fácil principalmente. Está traducido en 6 idiomas, además de en euskera y castellano, en los 4 idiomas más en consonancia con el número de mujeres de origen extranjero atendidas en Euskadi: árabe, francés, portugués y rumano. Cada guía será bilingüe, habiendo 3 combinaciones: euskera-castellano, árabe, francés y rumano-portugués. Y con esto abarcamos un amplio espectro de mujeres. Estos 6 idiomas tienen su adaptación tanto al lenguaje claro para la ciudadanía en general, con un lenguaje sencillo y cercano, huyendo en la medida de lo posible del lenguaje administrativo, pero también la lectura fácil para quienes tienen problemas para leer, para entenderlo, para que les sea más fácil su lectura y para que sea más fácil su entendimiento. Y en este sentido, la guía se abre de esta forma a un mayor número de personas. Y también ha sido adaptado al formato braille para personas ciegas. En la guía se presentan ordenadamente los recursos y servicios que el Gobierno vasco pone a disposición de estas mujeres para que, según sus circunstancias, accedan a unos o a otros, tanto recursos policiales como recursos sanitarios, de atención presencial o de atención telefónica y de asociaciones, entre otros. Se trata, por tanto, de que las mujeres salgan de esta situación de maltrato. Se incorporan los contactos de estos recursos, teléfonos, direcciones, requisitos para acceder a ellos, y el folleto describe las medidas de acción positiva que cada recurso y servicio ofrece específicamente a estas mujeres, como por ejemplo en concepto de prestaciones económicas, de educación, de vivienda, de empleo. ¿Y por qué se ha elegido el ámbito de la violencia contra las mujeres para la concreción de este proyecto de acercamiento a la ciudadanía? En primer lugar, porque el Gobierno vasco considera que las mujeres que sufren violencia son un colectivo amplio y diverso,
Cualquier mujer puede estar expuesta a sufrir violencia, independientemente de su clase social, de su origen, de su edad o de su preparación. Y ese amplio y heterogéneo espectro de mujeres exige que nos acerquemos a ellas lo máximo posible. En segundo lugar, porque hay muchas mujeres que no se identifican como víctimas y que no son conscientes de lo que les está ocurriendo y piensan que es algo normal. Algunas lo sospechan, pero otras ni siquiera eso. Y gracias a una serie de pautas que recoge la guía, pueden adquirir conciencia de esa situación y ponerle remedio. En tercer lugar, porque los recursos y servicios destinados a estas mujeres son muchos y porque no hay una puerta de acceso única al circuito de atención a mujeres de víctima. Es fundamental que el itinerario sea el adecuado para que cada mujer, porque no hay dos mujeres iguales ni en la misma situación, puedan acceder a esta guía de una forma que les permita empezar a trabajar y a superar esta situación. Y por último y en cuarto lugar, porque también vemos que pocas mujeres con diversidad funcional, por ejemplo, acceden a nuestros recursos y es un colectivo al que debemos acercarnos con especial énfasis. A continuación, Javier Vicandi, el director de Atención a la Ciudadanía, Innovación y Mejora de la Administración, os va a dar detalles de la aportación y el camino emprendido desde su departamento. Javier, zurea da hitza. Mila esker, Artolazabal sailburua. Lehenengo eta behin, proiektu hau kokatu nahiko nuke gobernantza eta berrikuntza publikoko estrategiaren barne, PEGIP 2020. Beste helburu batzuen artean, PEGIPek helburu du Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoen eskaintza osatzea eta hoien erabilgarritasuna eta irisgarritasuna hobetzea. Horrela, testu errazak eta argiak sortzen dira, herritarrek erraz ulertu ahal izan dezaten Euskal Administrazio Publikoaren informazio ofizialaren edukia. Administrazioko testuak argiak izatea herritarren eskubidea da. Batez ere, erabakiek euren bizitzarako ondorio adierazgarriak dituzten esparruetan. Zenbaitetan administrazioko testuak ulergaitzak izaten dira herritarrentzat eta ondorioz interpretazioen akatsak eragiten dituzte. Eta horrek zenbaitetan ekartzen du hainbat tramite edo gero zuzendu behar izatea, edo laguntza eta edo aholkularitza zerbitzutara joan behar izatea. Eusko Jaurlaritza horregaitik ari da simplifikatzen hizkera argiaren bitartez herritarrei zuzendutako komunikazioak eta tramiteak. Hizkera argiak ahalbidetzen du beste gauza batzuen artean 3 gauza. Behar den informazioa erraz aurkitzea, behar den informazioa zailtasunik gabe ulertzea, eta azkenik, erabakiak jakinaren gainean hartzea. Hizkera argia eta irakurketa erraza berez 2 kontzeptu ezberdinak dira. Alde batetik hizkera argia komunikazio argiaren printzipioetan oinarrituta dago eta herritar guztiei zuzenduta dago. Bestetik, irakurketa errazak irakurketa demokrazioaren eta irakurketa bidezko gizarte integrazioaren printzipioak ditu oinarri. Eta helburua du irakurtzeko edo ulertzeko zailtasuna dituzten pertsonengana hurbiltzea irakurketa. Batez ere, dibertsitate funtzionala duten kolektiboetan edo adimen desgaitasun eta edo irakurtzeko edo ulertzeko arazo espezifikoak dituzten pertsonen kasuan. La claridad de los textos administrativos es un derecho de la ciudadanía, sobre todo en los ámbitos en los que las decisiones tienen consecuencias relevantes para sus vidas. En ocasiones los textos administrativos pueden ser ininteligibles para la ciudadanía y, en consecuencia, producen situaciones en las que las personas destinatarias de estos textos cometen errores en su interpretación. Es por ello que el Gobierno vasco está simplificando, mediante el lenguaje claro, las comunicaciones y los trámites dirigidos a la ciudadanía. El lenguaje claro permite 3 cuestiones: encontrar fácilmente la información que necesita, comprender la información y, por último, tomar con conocimiento sus propias decisiones. El lenguaje claro y la lectura fácil no son lo mismo. El lenguaje claro está basado en los principios de la comunicación clara y está orientado al conjunto de la ciudadanía. Por otro lado, la lectura fácil está basada en los principios de la democracia lectora e integración social a través de la lectura. Pretende acercar la lectura a personas con dificultades lectoras o de comprensión, fundamentalmente en colectivos con diversidad funcional, como pueden ser personas mayores, personas inmigrantes o personas con discapacidad psíquica y o problemas específicos lectores o de comprensión. Eusko Jaurlaritzak Lectura Fácil Euskadi
irakurketa erraza elkartearekin lankidetzan 2017an egokitu zuen jada seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoak programa irakurketa errazeko formatura. Eta gaur aurkeztu den gidaliburuaren aurrekari bat dela esan daiteke. Así, con el objetivo de impulsar la comunicación clara en los servicios públicos, la Dirección de Atención a la Ciudadanía, Innovación y Mejora de la Administración, la DACIMA, en colaboración con el Instituto Vasco de Administración Pública, el IVAP, ambos del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, ha puesto en marcha un programa de formación-acción en lenguaje claro y lectura fácil. Este programa de formación-acción, de unos 6 meses de duración aproximada, combina formación presencial y virtual, tanto teórica como práctica, sobre lenguaje claro basado en ejemplos reales e ilustrativos. El ejercicio de evaluación para superar el curso consiste en la adaptación al lenguaje claro de los servicios o procedimientos concretos que gestionan las personas participantes, siempre bajo la tutorización del área de lenguaje administrativo del IVAP. Así está garantizada la transferencia del conocimiento aprendido a la realidad del programa. En el primer curso de formación-acción que se realizó en 2018, con carácter piloto, también participó la Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza, para impartir el modelo relacionado con la lectura fácil. Precisamente en esta primera edición del curso participó el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales con el programa de ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género, cuyos materiales adaptados presentamos hoy. En cada edición del curso de formación-acción participan alrededor de 12 personas de varios departamentos que trabajan en la adaptación al lenguaje claro de entre 8 y 10 servicios. Eta ze helburu daukagu? Purka-purka hizkera argia hedatzea Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen zerbitzu guztietara. 2020 urtean hizkera argian prestakuntza ekitaldi 2 antolatuko dira eta 2021 urtean hortik aurrera 4 ekitaldi urtero. Prestakuntza ekitaldi hauek ez dira izango egingo diren gauza bakarra. Horretaz gain, laguntza edo tutorizazio zerbitzu bat ere eskainiko da testuak hizkuntza argian idazteko. Egiten diren praktika onak ere jaso eta partekatu dira etxe barruan edatzeko. Dentro del proyecto de mejora de la usabilidad de los servicios públicos electrónicos, sede electrónica y formularios electrónicos, existe además un grupo de trabajo interdisciplinar que está trabajando en la estandarización de las plantillas que se utilizan para las resoluciones de becas, ayudas y subvenciones. En este grupo participa, además de personal de la DACIMA, el IVAP y el Departamento de Economía y Hacienda. El trabajo interdisciplinar integra los diferentes enfoques o aspectos implicados. El aspecto jurídico, por un lado, el lenguaje administrativo y la usabilidad, el propio modelo de tramitación de los procedimientos y, por último, el aspecto tecnológico. Finalmente, en el contexto de este proyecto de mejora de usabilidad de los servicios públicos electrónicos, también se han mejorado los formularios electrónicos para la ciudadanía, introduciendo numerosas mejoras relacionadas con distintos aspectos técnicos del funcionamiento, la mayor usabilidad y funcionalidad y mejora en la seguridad de los propios formularios. Y, por último, me gustaría destacar que también hemos evolucionado la sede electrónica del propio Gobierno vasco en euskadi.eus, con una nueva estructura de navegación más intuitiva y directa, la adaptación al lenguaje claro de contenidos ubicados en la sede y textos y la adaptación de la propia sede a los dispositivos móviles. ¿Y Esker? Eskerrik asko, Javier. Además de trabajar en la mejora de esta guía, desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales hemos adaptado los contenidos de nuestra página web en lo que la ayuda de pago único para mujeres y víctimas de violencia de género y al servicio especializado de información y atención telefónica a las mujeres víctimas de violencia de género, que les quiero recordar es el 900-840-111. También hemos adaptado, en este caso, al lenguaje claro, las comunicaciones que reciben las mujeres que solicitan la ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género. Tanto los requerimientos de documentación, las resoluciones de concesión, así como las denegaciones y los desistimientos en caso de que los hubiera. También en el Gobierno vasco estamos dando nuevos pasos y para hacer esta adaptación al lenguaje claro y de lectura fácil, nuestros profesionales han estado tutorizadas y supervisadas por personas profesionales y expertas, como lo comentaba anteriormente el director Javier Vicandi. Toda la documentación cuenta con la aprobación y el beneplácito del equipo jurídico informático del Gobierno. Y el último paso, antes de dar por definitivos todos los materiales, ha sido el validarlos con las personas susceptibles de acceder a ellos, como son las mujeres que afrontan o han afrontado la violencia, las trabajadoras y trabajadores que les atienden
y una profesional de una federación de personas con discapacidad. Se han realizado para ellos 2 sesiones grupales dinamizadas y dirigidas por expertos en el tema. Y estas sesiones de contraste han sido útiles para validar nuestros contenidos y también para conocer directamente la valoración de los servicios por parte de las personas y colectivos destinatarios. Así, facilitamos la participación de la ciudadanía en el diseño y también en la evaluación de los servicios públicos. Y para concluir, y antes de dar paso a las preguntas, recuerdo, como anteriormente lo hacía, el teléfono de información y atención a mujeres víctimas de violencia, que es el 900-840-111. Un recurso que es inmediato y que está disponible las 24 horas al día, los 365 días del año. Un teléfono atendido por profesionales, tanto psicólogas como educadoras, trabajadores sociales principalmente, y hace que Euskadi ha de situarse y se sitúe en primera línea europea en la prevención y actuación en la violencia contra las mujeres. Eskerrik asko, y ahora cualquier cuestión o duda que queráis formularnos, pues aquí estamos para intentar solventaroslas. Aipatu duzue gida hau lehenengo aldiz 2015ean argitaratu zela, zergatik ikusi duzue orain eguneratzeko beharra, azkenengo 4 urte hauetan, zein nobedade daude? Funtzean, gia berdina da. Bakarrikan egin duguna da adaptazio hori hizkuntza erabilgarriago batera. Azken finean, jasotzen dana da, Jaurlaritzaren barruan departamento desberdinetan eskaintzen diran zerbitzuak emakumeen kontrako violentzia hori jasotzen duten emakumeentzat, ez? Esate dizuten bezala, gauza berri txikiren bat badao, baina bakarrikan telefonoa edo zerbitzuaren adaptazioa, baina funtzean gaiak berdina dira. Eta aipatu duzue, kolektibo batzuk urruti sentitu izan dituzuela eta haiei begirako gida dela, ezta? Bai, hori da helburu nagusia, hurbiltzea horrelako zerbitzuetara zaila duten kolektiboak, edo zailagoa duten kolektiboak. Eta hor, desgaitasunen bat duten kolektiboak, gehiago kostatzen zaiena ulertzea, hoiei zuzenduta bereziki eta beraiekin egindako gia bada, ez? Beraien beharrei egokituta. A mí me gustaría, si es posible, que la consejera nos ampliara lo que ha afirmado sobre el grupo de mujeres que no se identifican como víctimas. Son muchas mujeres, creo que es la expresión que ha utilizado. Desde el desconocimiento, ¿este fenómeno es un fenómeno nuevo? ¿Qué referencias incluye la guía para que estas mujeres puedan identificarse como víctimas y si hay algún tipo de estudio realizado sobre el porcentaje de mujeres que pueden encontrarse en esta situación? Bueno, como anteriormente comentaba la viceconsejera, lo que hemos pretendido con esta guía no solamente es actualizar los conceptos que en principio son los que ya se aprobaron en el año 2015, sino lo que hemos hecho ha sido acercar estas realidades o esta realidad a las mujeres que viven en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Porque somos conscientes de que hay situaciones en las que las propias mujeres no son conscientes de que están sufriendo dicha violencia y, de hecho, en lo que es la guía, en su página 5, hacemos una referencia clara a esta situación, ¿no? ¿Qué hacer si estás sufriendo violencia contra las mujeres o lo sospechas? Porque en algunas ocasiones sí que somos conscientes de que podemos tener una agresión cuando son agresiones físicas, pero existen otro tipo de agresiones como pueden ser las psíquicas o de otra índole que pueden no ser tan evidentes y que desde luego es preciso que seamos conscientes de que existen y podemos afrontar para poderles dar las soluciones y el asesoramiento y el apoyo y la orientación que necesitan. Por tanto, es verdad que hay violencia que existe, pero hay
y que es evidente que existe, porque tiene secuelas físicas que así lo evidencian, pero también existen otra serie de violencias, como pueden ser si te controlan los WhatsApp, si te controlan los correos electrónicos, si te aíslan de tu círculo de amistades, si te intimidan, si te privan del apoyo, ¿verdad? Que a veces no son tan evidentes, pero sí que siguen siendo una violencia. Por tanto, lo que hemos pretendido es poner encima de la mesa todos los tipos de violencias que las mujeres podemos sufrir, no solamente las físicas, sino también aquellas que no dejan una marca y que también es una violencia de género. Sí, además de estas pautas, entiendo que lo que comentaba la viceconsejera, que las principales novedades, no sé si ya existía, pero esta edición de fácil lectura, que entiendo que no existía en la primera, en la de 2015, y el hecho de que se haya traducido a varios idiomas, supongo que no estaba en la anterior guía. Sí. Antes la traducción a los diferentes idiomas existía. Lo que no estaba es la lectura fácil y el lenguaje claro, ¿no? Hemos aprovechado la línea de trabajo del Gobierno de manera transversal, que lo está implementando en diferentes departamentos, para ir un poco de avanzadilla y empezar a sacar ya publicaciones en lenguaje claro y lectura fácil. Porque creemos que es una línea que hay que ir desarrollando y porque de la mano del Departamento de Gobernanza tenemos que trabajar. De hecho, él lo comentaba y nosotros ya en la página web, en euskadi.eus, procuramos que todo lo que subimos allí, bueno, pues sea muy intuitivo, muy fácil de llegar a la información, ¿no? Esa es la línea de avance que no solo desde nuestro departamento, sino desde todo el Gobierno queremos impulsar. Pero entiendo porque se había detectado, redundar en la pregunta de Rosa, perdón, que hay colectivos que no llegan a... Sí, nos pasa con muchísimas resoluciones, ¿no? Que en nuestro lenguaje es muy administrativo, muy jurídico. Entonces, a veces nos cuesta a todos entenderlo, ¿no? Pues también la ciudadanía tiene sus dificultades, como las tenemos nosotros, para muchas veces interpretar lo que se les quiere decir. De esta manera, creo que de una manera mucho más sencilla y adecuada podemos decir lo mismo para que todos lo comprendamos con mucha mayor facilidad. Yo una cuestión adicional a lo que comentaba la viceconsejera, ¿no? No solamente son las guías o la información que podemos trasladar, que sí que es verdad que hemos ido adaptando porque el objetivo del Gobierno es un objetivo transversal de hacer más transparente y accesible la Administración, porque el lenguaje jurídico y administrativo en ocasiones es muy farragoso y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a una lectura, a un lenguaje claro, que va dirigido a toda la población. Y otra cosa es el lenguaje fácil, que va dirigido a aquellos colectivos que tienen una diversidad, como pueden ser las personas mayores, como pueden ser los colectivos de inmigrantes, como pueden ser aquellas personas que no tienen recursos para poder comprender de una forma adecuada lo que les estamos ofreciendo, pero también no solamente en lo que es los servicios y programas que tenemos a su alcance, que para eso desde Gobernanza venimos ya colaborando desde hace tiempo, sino también en las propias resoluciones que nosotros trasladamos a los ciudadanos, porque a veces somos conscientes de que la interpretación de esas resoluciones no es fácil y que las consecuencias de no entender bien esas resoluciones tienen unas consecuencias administrativas o incluso de otra índole importantes para los ciudadanos y ciudadanas. Y luego también lo que hemos querido es llegar a todos los colectivos que tienen esa diversidad, algo novedoso que aparte de las guías en los 6 idiomas que os comentábamos anteriormente ha sido traducir esta información o facilitar esta lectura fácil al colectivo de personas con dificultades de visión o con problemas de visión y lo hemos traducido, lo hemos impreso, lo hemos editado en lenguaje braille y esto va a facilitar que también las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en relación a la violencia puedan acceder
a la información en su lenguaje que les permita conocer de primera mano y no porque se lo cuenten cuáles son los servicios, cuáles son los recursos, cuáles los problemas y cómo los pueden enfrentar. ¿Por dónde se va a distribuir la guía? Pues, Bueno, en todos los servicios sociales de base, en los juzgados, en los servicios de atención primaria, en los hospitales, principalmente en estos. En los recursos a los que hemos citado, o los servicios con los que colaboramos, o con los servicios que dan atención a las personas que sufren violencia de género, a las mujeres, ¿no? Pues policías, sanidad, educación, si lo hubiere, trabajadores sociales, que son los que de primera mano tienen ese contacto con la víctima o con la posible víctima. Sí, a mí me gustaría saber si desde dentro de la Administración no es posible que algún día en este tipo de teléfonos que atienden a mujeres víctimas de malos tratos o violencia de género haya una unificación de todos los teléfonos que hay por todas las comunidades autónomas y también en el Gobierno de España para que no se diversifique tanto la información sobre dónde acudir en ese caso de emergencia. Bueno, a nivel de España está el 016, pero hay que decir que si la llamada se produce dentro de la comunidad, salta el nuestro, salta lo que llamamos nuestro servicio de atención. Nos gustaría, y también es un reto que tenemos, que nuestro teléfono también fuese tan fácil como el 016 de recordar, ¿no? Porque sería un paso adelante. Hasta ahora no ha podido ser, veremos a futuro si eso se hace realidad, ¿no? Pero sí entendemos que un número tan reducido como 016 queda mucho más fácil en la memoria que el nuestro. Sí, consejera, estamos en las previas de la negociación presupuestaria y ya el consejero Azpiazu ha adelantado un porcentaje de incremento del presupuesto 3%. Quería saber si su departamento, que es el segundo más importante en cuanto a dotación, también tiene una previsión de incremento del 3%, incluso superior. Bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, una vez aprobadas las directrices económicas, definir cuáles son los retos para el año 2020 que tenemos como departamento. En el ámbito del empleo, dos objetivos claros tienen que ver, uno con la juventud y con el empleo de calidad, y por tanto estamos analizando los programas y cómo han ido evolucionando para adecuarlos a las nuevas realidades, y por tanto en el ámbito del empleo veremos las necesidades de formación. Tanto el director general de Lanbide como el viceconsejero de Empleo y Juventud tienen el encargo de ir viendo cuáles son los retos y cómo los vamos a afrontar, pero como os digo, o como te comento, uno tiene que ver sobre todo con el ámbito de la juventud y con aquellos colectivos más desfavorecidos, como pueden ser parados de larga duración, personas mayores y mujeres. Esto lo venimos haciendo a lo largo de toda la legislatura y, por tanto, seguiremos insistiendo en lo mismo. Y en el ámbito de las políticas sociales tenemos dos retos importantes que tienen que ver, uno con la situación del descenso demográfico y otro con el envejecimiento, y que en función también del decreto nuevo que se va a aprobar, esperemos en otoño, en el ámbito de las ayudas y de la conciliación, dotaremos de la partida suficiente y necesaria para que los permisos de parentalidad para los hombres en la comunidad autónoma aumenten hasta las 16 semanas y sean iguales a los que las madres tienen por el permiso de maternidad. Esas son las líneas más importantes, aparte de las cuestiones relativas a el ámbito de la inmigración, que también es un objetivo que como departamento tenemos que abordar. Sabéis que hemos aprobado un plan estratégico o unas líneas estratégicas en el ámbito de la inmigración, que ya fueron aprobadas el año pasado, que llevan asociadas una serie de
programas y acciones que tenemos que implementar. Durante este año 2019, en la situación de prórroga presupuestaria en la que nos encontramos, hemos ido adaptando, pero tiene una serie de consecuencias que a veces no permiten poner todos los programas en el tiempo y plazo que deseamos. Sí que para el año 2020 tenemos claro que este también es un reto que tenemos que abordar y esperemos que tengamos la posibilidad de aprobarlo para poder de una forma rápida entrar en vigor y que ayudemos a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sí, pero no me ha contestado. Con todos estos retos, ¿el presupuesto para el departamento se va a incrementar por encima del 3%? Yo, de momento, lo que estoy haciendo es detectar las necesidades del departamento. En función de esas necesidades, evaluaremos económicamente si supone un 3, un 2 o un 5. Entonces, en función de esas necesidades, veremos cuál es la cuantía económica que necesitamos y trabajaremos con Hacienda para poder afrontarlas de una forma adecuada. Y por mi parte, otra cuestión, casi es una curiosidad, pero usted presentó en el año 2017 la reforma de la RGI con una serie de puntos, creo que había una quincena de propuestas. Luego, esta iniciativa que partía del Gobierno se transformó en una iniciativa de grupos políticos. Estamos acabando ya el curso político de este año y ya estamos en el final de la legislatura. ¿Usted mantiene su voluntad, su objetivo de llevar a cabo esa reforma de RGI o ha arrojado la toalla? Bueno, el Gobierno tenía claro dentro de sus objetivos que uno de ellos era la reforma de la renta de garantía de ingresos. Como bien dices, en enero o febrero del año 2017 presentamos una batería de 15 medidas que entendíamos que eran las que tenían que venir a mejorar la renta de garantía de ingresos después de que desde el año 2008 fuese aprobada y viendo las circunstancias y la evolución de la misma. Durante el año 2017-2018 el Gobierno estuvo trabajando de una forma intensa con los colectivos y con el resto de personas que algo tenían que aportar de cara a la mejora de la renta de garantía de ingresos y presentó internamente presentamos ese borrador que fue asumido por los dos grupos que sustentan al Gobierno y se presentó una proposición de ley en el año 2018, creo que, si no me falla la memoria, mayo del 2018. En aquel momento, lo que se solicitó por parte de los grupos de la oposición fue un aplazamiento para su toma en consideración, porque no hay que olvidar que aquí únicamente de lo que estamos hablando es de la toma en consideración de la proposición de ley. No estamos hablando del contenido de los artículos ni de lo que esa proposición de ley recoge. Únicamente es la toma en consideración de la proposición de ley que será debatida en una ponencia, si así lo estiman los grupos de la Cámara, para su mejora con las aportaciones y enmiendas que el resto de los grupos puedan presentar. Cuando los grupos políticos Podemos y EH Bildu nos presentaron su solicitud de que se produjera el aplazamiento de la misma, de la toma en consideración de la proposición de ley, aceptamos ese ofrecimiento porque tenemos claro que cuanto mayor consenso tenga en la reforma de la renta de garantía de ingresos, bueno, pues vamos a tener mayor... va a ser una ley o va a ser una propuesta que va a aglutinar mayor número de apoyos y, por tanto, va a tener va a ser una ley o una proposición mejor. Durante este tiempo hemos mantenido algunos contactos con los grupos de la oposición. Se nos han presentado alternativas por parte de algunos de ellos. Ha habido 2 citas electorales que han demorado lo que es su toma en consideración y la semana que viene, no, esta semana será debatida en el Pleno el jueves la proposición de ley para su toma en consideración o no por parte de los grupos políticos. Aquí lo único que se tiene que, o yo creo que es un trámite previo al debate profundo de la ley, es la toma en consideración de la misma. Lo que los grupos políticos que sustentan al Gobierno, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, hicieron fue presentar una proposición de ley con el objetivo de que no estuviera ligada a los procesos electorales que teníamos. Finalmente no pudo ser así.
bueno, pues también la responsabilidad de los grupos de la oposición será, o tendremos que preguntarles cuál es ese motivo de demora, pero nosotros sí que nos comprometimos cuando iniciamos por tercera vez en el año 2019, a primeros de año 2019, con los grupos, después de que se produjeran las 2 citas electorales, volver a retomar ese debate, y ese debate, bueno, se va a producir para la toma en consideración, como te digo, este jueves. Veremos cuál es la posición de los grupos. Yo intentaré o me voy a poner en contacto con ellos para saber cuál es su sentir. Y simplemente yo sí que les pediría que si realmente consideran todos que la renta de garantía de ingresos actual es susceptible de mejorarse, como así lo entendemos todos, porque existen colectivos a los que tenemos que proteger de una forma adecuada, cuando también colectivos y asociaciones nos están diciendo que es necesaria esa actualización de la renta de garantía de ingresos para proteger de una forma mejor y cumplir con los objetivos que se propuso. Creo que sería conveniente que se tomara en consideración esa proposición de ley para que se iniciara ese debate serio en el que cada uno, desde su responsabilidad y con su ideología y propuestas, presente esas alternativas que hagan que seamos capaces de llegar a esos consensos para mejorar la renta de garantía de ingresos. Yo no tiro la toalla, sigo insistiendo que todavía tenemos tiempo para alcanzar acuerdos y que todavía queda legislatura para poder adecuar una ley a la situación real después de 11 años de experiencia de cómo la renta de garantía de ingresos en el año 2008 fue aprobada para proteger a una serie de personas, pero que después de la experiencia y del tiempo transcurrido es preciso adaptar a los nuevos tiempos, y espero que sea tomada en consideración. Agradecemos la explicación. ¿Tiene ya compromiso del PP de que va a facilitar la admisión a trámite de la ley? Yo he presentado, los grupos políticos se va a tomar en consideración, se ha tomado en consideración en la mesa, está en el orden del día, y veremos los grupos políticos cuando vayan el jueves al Parlamento, definirán cuál es su postura. Yo creo que por una cuestión de responsabilidad, todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, ha demandado que es precisa una mejora y una actualización de la renta de garantía de ingresos. Y entonces, y por tanto, yo espero que en base a ese deseo que tienen todos los grupos políticos, aprueben o tomen en consideración la proposición que se plantea para que se inicie ese debate serio en una ponencia que permita, esperemos, alcanzar un máximo consenso entre todos los grupos de la Cámara. Aparte de las citas electorales en este año, porque si no recuerdo, creo que fue el 28 de junio cuando se aplazó este debate, ¿compensa de alguna forma? ¿Se ha cambiado algo que aporte alguna novedad en este año para pensar que no se ha perdido un año y que el Gobierno va a poder sacar adelante la ley? Yo no sé si se ha perdido un año. Yo sí que considero que después de un año podíamos haber tenido todos, o por lo menos podíamos haber alcanzado ese consenso para que se hubiese podido tramitar la proposición de ley. En principio, a la vuelta de vacaciones se nos puso encima de la mesa que se estaba negociando un presupuesto del año 2019, que por tanto, el presupuesto iba a poder, o nos íbamos a centrar en ese presupuesto. Posteriormente se iniciaron y se produjo la convocatoria de las elecciones, tanto generales como municipales, forales y europeas, y por tanto, hemos llegado a la fecha que hemos llegado. Considero que todavía tenemos tiempo, la legislatura, queda un año de legislatura, y que si tenemos voluntad para poder mejorar la protección y consolidar el sistema de servicios sociales en Euskadi, esta es una oportunidad magnífica para hacerlo y de verdad conseguirlo. Nosotros cumplimos, creo que como Gobierno, lo que habíamos dicho. Presentamos en el 17 nuestras líneas que creíamos
que tenían que ser abordadas para mejorar la renta de garantía. Durante ese año, hasta el 18, estuvimos trabajando en el articulado de una posible futura ley, de un borrador de ley. Los grupos de la oposición, los grupos del Gobierno, tanto PNV como Partido Socialista de Euskadi, asumieron esa propuesta de ley y lo que hicieron fue presentarla en el Parlamento. Y además lo hicieron con el objetivo de adelantar esos trámites que permitieran un debate sosegado y que estuviera al margen de la confrontación electoral que a veces enturbia los posibles acuerdos a los que podemos llegar. Yo soy optimista, pero también soy realista. Creo que han pasado 3 años en el que podíamos haber todos y todas apoyado o por lo menos realizado un trabajo serio, porque por parte del Gobierno sí que hicimos el compromiso que nos planteamos y por parte de la oposición se nos planteó ese aplazamiento que hemos llegado a un año después a la misma situación. Y, por tanto, nosotros también trasladamos a la opinión pública que una vez transcurridas las elecciones y que ya no teníamos ningún obstáculo para poder debatir sobre la toma en consideración de esa ley, era el tiempo para realizarlo. Insisto, no vamos a hablar en este momento ni de cuestiones técnicas ni de cuestiones que tengan que ver con años de padrón o otra serie de cuestiones. Vamos a hablar solamente de la toma en consideración para su tramitación y para su debate y conformación de una ponencia que permita llevar adelante un análisis y un trabajo conjunto entre las fuerzas políticas que permitan llegar a esa reforma de la renta de garantía de ingresos. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir.